Buenos días, buenas tardes. Hola estudiantes del Colegio José Adrián Chavarría. Este día veremos lenguaje y literatura para noveno grado. En específico, algunos elementos dramáticos de la página 64 y 65 y recepciones de textos literarios de la tragedia griega de la página 66 y 67. Arrancamos con el primero. En los elementos trágicos del texto dramático podemos hallar tres factores muy importantes, que son los héroes, los antihéroes y la fuerza del destino. Como ustedes pueden notar aquí, tenemos las tres partes. ¿Qué son los héroes? Como ya hemos hablado en clases anteriores, los héroes es lo más bonito de todas las historias. Comenzando en el texto dramático, en la mitología. Tienen ciertas características, se las voy a leer literalmente desde el libro. Son personajes famosos que pertenecen a una familia noble, cometen una falta grave, presentan debilidad moral e intelectual, caen en desgracia. Por ahí, siempre los héroes terminan ganando todo lo que se propone. Hoy veamos la contraparte, los malos de la historia, los antihéroes. Los antihéroes son aquellos que son personajes que viven sus propios valores. Su marco de valores es opuesto al que reconoce la sociedad. Su historia personal ha sido cruel, dolorosa y enfrenta al héroe. Él es el niño bueno y él, contraparte, tiene que ser el niño malo. Ahora veamos la fuerza del destino. ¿Qué es la fuerza del destino? Esta es la que le da el sentido a la trama. Como siempre en todas las historietas, el héroe es una persona sencilla, humilde, en cambio el héroe no. Alguien poderoso, acaudalado, en la cual tiene su rivalidad. Pero la fuerza del destino es la que le da ese sabor, ese toque a esta historia. Gracias a ella es que nosotros con estos tres factores tenemos un texto dramático muy exquisito. El héroe trágico entra en conflicto con la fuerza superior a él. Como les repetía, la fuerza del destino muchas veces pone al héroe casi al borde del exterminio. En todo aspecto, ámbito social, cultural, económico. Pero hay veces la fuerza del destino como que le da una ayudadita. Y siempre logra ganarle el héroe. Veamos ahora elementos del espectáculo. Los elementos del espectáculo podemos hallar tres factores o tres elementos muy propicios, que son los actores protagónicos, el coro y el corifeo. Los actores protagónicos son personajes con una participación muy importante dentro de la obra. Como lo dice, actores protagónicos son los protagonistas de la historia. Entonces, son los que están en el centro de la historia, de lo que se habla y de lo que se desarrolla. Ahora hablamos del coro. Cuando usted oye coro, solo se le viene a la mente música. Le voy a decir qué dice el libro sobre el coro. Es un grupo de personas que provean de lirismo al espectáculo y del clima poético de la acción dramática. Exacto. Es aquel grupo de personas que le dan el audio o la gracia auditiva a la historia cuando es teatro. Qué raro, corifeo. ¿Qué será corifeo? Corifeo es el maestro director del coro. Él es el encargado de darle la animación al coro para resaltar a los actores protagónicos dentro de la obra teatral. Usted va a ver una obra teatral que tiene un coro, un corifeo. Él es el encargado de darle ese plus para que la obra sea mejor. Porque usted cuando está viendo una obra y le ponen música de terror, sabe que a los actores les va a pasar algo trágico, algo dramático, algo misterioso. Pero no va a oír usted un cántico pasivo para algo difícil. Él es el encargado de unir esos dos partes para que el texto dramático sea excelente para la percepción de uno. Ahora veamos la representación del texto literario en la trágica griega. Tiene tres partes: generalidades y características, autores destacados y contexto histórico del espacio temporal. Generalidades y características. Las generalidades que se da en la tragedia griega, podemos hablar. Su argumento estaba relacionado con algún mito, limitación de la acción y no por la narración. Fíjense, se presentaba el sufrimiento de los héroes. Ya vienen saliendo nuevamente las fuerzas del destino de los héroes.
se expone a sus héroes no para que sean intimidados. ¿Quién los va a intimidar? Los antihéroes. La tragedia consta de 6 partes, fíjense. Consta el mito, los caracteres, la elocución, la ideología, el espectáculo y el canto. El elemento más importante es el coro. Como les decía en esta parte, el coro es lo que le da ese toque final a esta receta mágica de las obras literarias. Utiliza un lenguaje agradable y lleno de belleza. Casi todas las obras teatrales que usted puede tener acceso a la lectura, se va a dar cuenta que casi nunca, o mejor dicho nunca, tienen un lenguaje símil o vulgar, sino que muy bien está pegado a ser agradable y lleno de belleza. Vamos a hablar también de los autores destacados de este género literario. Entonces estamos hablando de estos 3 personajes: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo era un personaje que nació en el año 1525 y falleció en el año 456 a.C. Su obra más importante es Prometeo encadenado. El que está más pegado en nuestras obras es a Sófocles, del año 496 a.C. al año 406. La obra más exponencial de él es Edipo Rey. Acá, si se fijan, hay un patrón, ya les voy a explicar cómo. Eurípides, del año 480 al 406. El mismo año fallecieron ambos. Y su obra más destacada es Electra. Si ustedes se fijan, siempre estas obras teatrales, por acá, estamos hablando sobre el héroe o el actor protagonista que se está reflejando. Prometeo encadenado. ¿Cómo está Prometeo? Desde el texto ya nos dice cómo va a pertenecer. Encadenado. Edipo, el rey. Desde que usted comienza a leer la obra se va a dar cuenta que Edipo no es rey, es príncipe. Pero tiene una gran travesía para llegar a ser rey. Igual que el caso de Electra. Cuando ustedes vean estas obras y tengan el gusto de leerlas, se van a dar cuenta que estas obras tienen muchos sentimientos arriesgados en la cual a uno le dejan que pensar. Ahora vamos a ver el contexto histórico y espacio temporal. El contexto histórico, como ustedes lo saben, sostiene que el ambiente monarcónico de Grecia se refleja en estas obras. ¿Por qué? ¿Se fijan? Todos son ¿qué? Son personajes de la historia griegas, pero es un mundo clásico. Aquí se mira el descabezamiento social representado en muchas obras, pero en ese entonces no lo miraban así. Por lo menos en el caso de Edipo hay un fragmento en el cual, porque Electra, que para ascender al poder tienen que ver con sus progenitores. En el caso de Edipo Rey, se lo puedo resumir yo, mata al papá, que es el rey, y cuando se cele el monarca,